B27 es un antígeno de histocompatibilidad que tienen todas en común. Todas estas artropatías tienen esa característica en común y están representadas por la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante, la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de Reiter. La artritis psoriásica y el síndrome de Reiter están íntimamente, tienen características muy similares. Y la espondilitis anquilosante y la enfermedad inflamatoria intestinal también tienen entre ellas dos características comunes. Sí, ahorita las vamos a desglosar, vamos a ver qué características tienen en común. Bueno, estas espondiloartropatías tienen la característica que afectan al esqueleto axial, o sea, a la columna vertebral. Asimismo, afectan frecuentemente a las articulaciones sacroiliacas y también pueden afectar a las articulaciones apendiculares, o sea, las grandes articulaciones o las pequeñas articulaciones de las extremidades. Las que más afectan a las extremidades son el síndrome de Reiter y la artritis psoriásica, más que las otras dos, pero en general todas pueden tener algún cierto grado de afectación en el esqueleto apendicular. Característicamente estas artropatías se caracterizan por inflamación, aparentemente es de tipo autoinmune, por inflamación de una articulación que le sigue una esclerosis, una remodelación y por último una anquilosis. ¿Sí? Muchas veces se asocia también a luxaciones, puede producir luxaciones. Por ese aspecto se parece un poquito a la artritis reumatoide. Bueno, comúnmente afecta a la columna vertebral, ya habíamos dicho. Producen una serie de proyecciones óseas que se llaman sindesmofitos. Vamos a definir qué es un sindesmofito y diferenciarlo de un osteofito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de osteofitos cuando estamos en el capítulo de osteoartrosis, ¿no? De enfermedad degenerativa articular, periféricas que están en los márgenes de una articulación. Generalmente tienen un trayecto horizontal o levemente oblicuo, mientras que los sindesmofitos también son calcificaciones lineales, proyecciones óseas, digamos, pero que son más de tipo vertical, tienen una disposición vertical y pueden ser de tipo periféricas o pueden ser de tipo periféricas y simétricas, o marginales y simétricas, o no marginales y no simétricas. ¿Sí? Entonces, los sindesmofitos se caracterizan porque son verticales en relación a los osteofitos, que son horizontales. Y cuando se habla de osteofitos, se supone que uno tiene que pensar en enfermedad degenerativa articular. Y cuando uno ve un sindesmofito, tendría que pensar que se trata más de una de estas espondiloartropatías. ¿Sí? Bueno, cuando el sindesmofito es simétrico y es marginal, generalmente uno tiene que pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal o de una espondilitis anquilosante. Cuando el sindesmofito es asimétrico, o sea, en la proyección AP de la radiografía de columna se ve asimetría y no son marginales, podríamos pensar que se trata, generalmente pensamos que se trata más de un síndrome de Reiter o de una artritis psoriásica. ¿Ya? Bueno, luego van a ver ustedes qué es la psoriasis, seguramente van a ver dermatología en este año, creo que llevan, van a ver qué es la psoriasis. La artritis psoriásica se asocia mucho a la psoriasis, por eso se llama artritis psoriásica. Bueno, muy comúnmente estas espondiloartropatías afectan las articulaciones sacroiliacas. Es frecuentísimo que se afecten las articulaciones sacroiliacas. Son personas que tienen dolor de espalda, rigidez matutina, digamos, rigidez en la mañana, en la espalda, y que va mejorando, va disminuyendo esa rigidez y ese dolor en cuanto va pasando el tiempo.
Entonces, en la enfermedad inflamatoria intestinal y en espondilitis anquilosante habíamos dicho que es simétrica y bilateral. En las articulaciones sacroiliacas se producen erosiones en la superficie articular, y luego con el tiempo la erosión se vuelve esclerosis y erosión, luego puentes óseos, la formación de puentes óseos, y por último la fusión o anquilosis de la articulación. Cuando ya hay anquilosis, por ejemplo, la persona probablemente ya no puede hacer ciertos movimientos, queda limitada en la movilidad, digamos, de su columna lumbar, columna lumbosacra. Cuando se trata de un síndrome de Reiter o de una artritis psoriásica, solo en el 50%, bueno, en el 50% es bilateral. En las otras dos entidades que hemos hablado hace rato, es casi en el 100%, prácticamente es en el 100% bilateral y simétrico. En el síndrome de Reiter y la artritis psoriásica, el 50% es bilateral, y en el otro 50%, que es unilateral, perdón, en el 50% que es unilateral y en el otro 50% que es bilateral, muchas veces es asimétrico. O sea, que tiene una afectación grave en un lado y una afectación apenas visible en el otro lado. Esa es la característica para darse cuenta de cuál de esas, a cuál de esas entidades corresponde. La tomografía, bueno, se puede ver, las articulaciones sacroiliacas se puede ver por rayos X, pero la tomografía computarizada es el método de elección, puesto que tiene una mejor calidad de imagen para identificar, por ejemplo, esas erosiones. La artritis psoriásica afecta comúnmente a las articulaciones de las manos. Habíamos dicho que la artritis psoriásica es una de las más frecuentes de estas artropatías, que afecta al esqueleto apendicular. Eh, Puede afectar a los dedos de los pies, puede afectar a las rodillas, a las caderas, pero frecuentemente, con mayor frecuencia, se afectan las articulaciones de las manos, donde producen una serie de erosiones de márgenes mal definidos. Perdón, se produce una periostitis, se produce calcificaciones periféricas, a veces llegan a las luxaciones o subluxaciones, y también existe un edema de las partes blandas llamado, tal vez lo van a ver en el tema, cuando lleven reumatología. Hay los dedos de estas personas se inflaman tanto, se dematizan tanto, que tienen el aspecto de chorizo, ¿no? Dedos en salchicha le llaman, semiológicamente le llaman a esto. Bueno, hablemos ahora de la espondilitis anquilosante como tal. Es una enfermedad inflamatoria crónica, igual que todas las otras que hemos hablado. Es de tipo autoinmune, se piensa que es de tipo autoinmune, y que produce calcificación, se osifican los ligamentos y las partes blandas que rodean a las articulaciones de la columna vertebral. Produce una rigidez y endurecimiento de estas articulaciones, ¿no? Y puede afectar también a las sacroiliacas. Habíamos dicho que en última instancia se produce una fusión que es bilateral y es simétrica. Evoluciona hacia anquilosis en un tiempo de aproximadamente 10 o más años. Existe, bueno, después de eso ya empieza a verse pérdida, por ejemplo, de la lordosis lumbar, que todas las personas, bueno, la mayoría de las personas normalmente la tenemos. Bueno, las mujeres un poquito más acentuadas. La cifosis dorsal también está perdida, y aplanamiento torácico. A veces no pueden respirar muy bien, la ventilación está muy restringida, está disminuida, digamos, en estos pacientes que tienen espondilitis anquilosante por esa razón. Y la cifosis cervical, perdón, esto está mal, es la lordosis cervical. La lordosis cervical también está alterada. Entonces, aquí tenemos una radiografía de columna cervical de una persona normal. Bueno, no normal, porque vimos que aquí tiene artrosis, ¿verdad? Tiene una reducción del espacio articular, osteofitos. Bueno, pero podemos ver los espacios articulares que están, digamos, radiolúcidos. Vamos a hablar de radiolucidez, esta región, que es el espacio articular. En realidad no es un espacio, sino que está lleno de material semisólido llamado disco, ¿verdad? El disco intervertebral. Bueno, así debería verse normalmente. Y bueno,
La espondilitis anquilosante tiene un aspecto que asemeja mucho a esto que es el tallo de un bambú. Fíjense cómo se ve el bambú y fíjense cómo se ve esta columna. Esta es una columna cervical, por ejemplo. Fíjense esta columna cervical. Ven el espacio articular y miren cómo el ligamento vertebral común posterior, por ejemplo, en este caso, está totalmente unido y calcificado. Bueno, totalmente calcificado y parcialmente calcificado acá en la parte anterior, ¿no? Eso le da un aspecto que semeja a un tallo de bambú y por eso se llama imagen tallo de bambú, la espondilitis anquilosante. ¿Sí? Fíjense cómo aquí también se están queriendo unir, prácticamente se han unido las articulaciones interfacetarias, ¿no? Y la lordosis cervical, fíjense, aquí teníamos una lordosis, ahí está, no está tan buena su lordosis, pero fíjense cómo se enrecta, se vuelve recto, ¿verdad? Y aquí tenemos una radiografía de columna lumbar en proyección AP. Fíjense cómo los sindesmofitos, pueden ver los sindesmofitos aquí, puentes verticales que unen vértebras entre sí. ¿Sí? Estas calcificaciones se llaman sindesmofitos y este es otro ejemplo de espondilitis anquilosante. Aquí la proyección lateral de la columna lumbar, igual, ¿no? Estos sindesmofitos. Quizás aquí no hay, pero aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Y fíjense en la radiografía, bueno, aquí lamentablemente se cortó un poco, pero fíjense cómo la sacroiliaca está anquilosada totalmente, está fusionada. Yo no veo el espacio articular acá entre el sacro y el hueso ilíaco. No se ve la articulación sacroiliaca. Aquí tenemos otro ejemplo, una proyección lateral. Eh, Igual, la calcificación del ligamento vertebral común anterior, incluso como que parte del posterior, tal vez es un grado menor que los anteriores que hemos visto. Aquí vemos una afectación de las articulaciones sacroiliacas, son 4 ejemplos. Digamos que es considerado casi normal, digamos, aquí podemos ver la articulación sacroiliaca, aquí también la articulación sacroiliaca. Aquí vemos que ya existe cierta erosión, ciertas erosiones. Luego se forman puentes óseos. Fíjense que la radiografía no es muy buena para observar claramente las articulaciones sacroiliacas. Aquí hay un puente óseo, aquí quizás hay esclerosis, hay puentes óseos y luego se fusionan, ¿no? Las articulaciones. Fíjense, la tomografía ve con mucho más claridad las articulaciones sacroiliacas. Aquí está el espacio articular. Fíjense, aquí veo una pequeña erosión, quizás aquí unas cuantas más erosiones en las articulaciones. Luego se empiezan a formar puentes. Miren, es este puente óseo que se está formando. Aquí creo que hay otro. Puentes óseos, esclerosis intensa. Aquí no había tanta esclerosis. Fíjense, no había tanta esclerosis. Fíjense aquí la esclerosis que hay. Este puente óseo. Y luego solo hay una línea blanca que es el lugar donde se han fusionado totalmente la articulación sacroiliaca, ¿no? Muy bien. Hay una escala, digamos, para hablar en qué grado está afectada las articulaciones sacroiliacas cuando existen estas espondiloartropatías, ¿no? Y van del grado 0, que es una articulación normal, grado 1, que es un pseudoensanchamiento del espacio articular, que es al principio, al inicio de los cambios inflamatorios, el grado 2, que es un estrechamiento del espacio articular donde hay esclerosis y erosiones, y el grado 3 cuando hay puentes óseos francos, esclerosis y puentes óseos, y el grado 4 cuando existe anquilosis total de la articulación. Bueno, les voy a mostrar algunas imágenes de algunas radiografías de personas que tienen artritis psoriásica. Esta es la imagen. Fíjense el edema de las partes blandas, cómo se ve edematizado. Generalmente las articulaciones interfalángicas, a nivel de las articulaciones interfalángicas distales. Fíjense, esta persona tiene psoriasis. Pueden ver acá una alteración cutánea, aquí hay otra, ¿no? Estas alteraciones cutáneas son típicas de la psoriasis y pueden ver los dedos en salchicha. Produce, habíamos dicho, erosiones. Fíjense, cuando ya tiene cierto tiempo de afectado la articulación, empieza a producirse, por ejemplo, esta está subluxada, esta también está subluxada. Las erosiones, fíjense esta erosión tan marcada y un afilamiento de la parte distal, por ejemplo, de esta articulación, de esta falange media, ¿no? Esta imagen, algunos le llaman en lápiz,
y en copa y en lápiz, ¿no? Entonces, esta imagen en copa y en lápiz es muy, muy típica de la artritis psoriásica. Aquí también está queriendo formarse una copa. Estas erosiones, fíjense, han destruido prácticamente. A veces dejan así, afilada nada más la articulación, perdón, la parte, la epífisis, digamos, de la falange, o a veces la destruye y la deja mutilada. Entonces, ya no le podemos llamar en lápiz y copa, sino solamente en copa. Aquí se ve también una imagen donde se ve la erosión, una erosión marginal. Están edematizados, están hinchados las partes blandas. Y la periostitis, habíamos hablado algo de periostitis. Fíjense, aquí hay un levantamiento del periósteo. Cuando hablemos de tumores óseos, vamos a hablar un poco más de lo que es la periostitis o la reacción del periósteo. Bueno, cuando el sindesmofito no es, digamos, simétrico, sino que es asimétrico, como en este caso, podemos hablar de que se trate más que todo de una artritis psoriásica o de de un síndrome de Reiter, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una calcificación de las partes blandas, pero esta es asimétrica y está en forma aislada. Aquí hay otra, ¿no? En forma aislada en una persona que tiene, digamos, afectación total de una articulación sacroiliaca y parcial de la otra articulación sacroiliaca. Podríamos ya más pensar en que se trata de una de esas dos alteraciones que acabo de mencionar. Este es otro ejemplo de una artritis que al principio parecería que fuera una espondilitis anquilosante, pero es bastante asimétrica. Por la parte posterior casi no hay calcificaciones, solo hay unos 2 puentes o 3 puentes óseos por acá y son asimétricos. Cuando hay asimetría, entonces uno tiene que pensar que no se trata de espondilitis anquilosante ni enfermedad inflamatoria intestinal, sino que más probable de artritis psoriásica o de síndrome de Reiter. Otro ejemplo donde hay anquilosis, fíjense, anquilosis de un lado, anquilosis total de un lado, y aquí todavía se ve algo de la articulación sacroiliaca en el otro lado. Y otro ejemplo donde se ven las erosiones. En esta sí se ven un poco mejor las erosiones de las articulaciones. Fíjense estas erosiones, esta sí está marcada de las articulaciones sacroiliacas, pero esta sí parece bilateral y simétrica. Entonces sí habría que ver si se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal o de una espondilitis anquilosante. Muy bien. Hasta aquí el tema de artritis. Ahora vamos a empezar rápidamente el siguiente tema, que es tumores óseos. Muy bien. Para empezar el tema de tumores óseos, vamos a empezar viendo cómo se ve una lesión ósea, qué tipo de patrones tiene una lesión ósea, qué es lo que hay que observar en una lesión ósea, qué estructura se tiene que observar y cuáles son los patrones, digamos, de las lesiones óseas, ya sean malignas o benignas, y también qué métodos de imagen se utilizan. Generalmente para evaluar un tumor óseo, es difícil que alguien venga directo y te diga, mira, tengo un tumor óseo, hazme una radiografía o hazme una tomografía. La mayoría de las personas te va a decir, bueno, me duele el brazo o me duele la pierna o el lugar donde esté, digamos, el tumor, me duele o siento que está hinchado o siento un bulto, digamos, ¿no? Generalmente es así. Entonces, la mayoría de las personas se empieza tomando una radiografía de ese hueso. Es lo primero que siempre se toma, es una radiografía. Luego, si, digamos, se ve algo anormal en la radiografía, puede ser que se pueda pedir otro método de estudio, como ser la tomografía o la resonancia magnética. O incluso una ecografía. En la ecografía también salen muchas veces los tumores óseos. Yo he visto varias. Entonces, hay que distinguir una lesión benigna
una lesión maligna y una lesión agresiva. Realmente decir una lesión es maligna a veces no siempre es factible. Cuando tiene un patrón típico, una lesión maligna, en una radiografía yo estoy hablando, o en una tomografía, cuando tiene ese patrón típico, es poco probable que uno se equivoque. Solo con la radiografía ya puede decir el diagnóstico y estar casi 100% seguro de que es un cáncer, ¿sí? Pero no siempre, lo malo es que no siempre todas las personas vienen con ese patrón típico de malignidad, ¿sí? A veces vienen con un patrón mezclado y no siempre uno puede decir esto probablemente es agresivo o probablemente es benigno. Entonces, algunas veces nada más se puede decir con seguridad, esto es un patrón realmente maligno, agresivo, es muy probable que es cáncer y se tiene que hacer una biopsia. No siempre se hace biopsia, a veces, fíjense que el tema de los tumores óseos es un tema muy difícil para los patólogos. Los patólogos son los que más sufren en este tema, los que tienen más dificultades, porque es difícil, bastante difícil, ver una laminilla, una, un tejido óseo y decir con 100% de seguridad, esto es maligno. Es bien difícil para el patólogo y he visto que muchos patólogos, me consta, han venido patólogos a mi consultorio incluso a decirme, por favor, ¿qué opinas de esta radiografía? Porque en la laminilla, en la patología, yo no estoy seguro qué es, no sé qué voy a decir. Y si le digo que es maligno, le van a cortar la pierna. Y si le digo que es benigno, no le van a cortar la pierna, pero si es maligno, luego se puede morir. Entonces, ayúdame. Incluso los mismos patólogos saben ver algunos saben muy bien ver las radiografías y ver cuáles tienen aspecto maligno y se guían muchas veces con la radiografía más que con su mismas laminillas o su estudio patológico. Entonces, esto es así. Entonces, vamos a ver qué aspectos hay que ver cuando uno quiere evaluar un tumor óseo. Primero, la destrucción de la corteza ósea. Si hay o no hay destrucción ósea. Supuestamente, el ver una corteza ósea destruida, rota, es un signo de malignidad, pero no siempre sucede. Hay algunos tumores o algunos cánceres que no siempre destruyen la corteza ósea y hay algunos tumores benignos que podrían pseudo destruir la corteza, estar tan delgada la corteza que parece que estuviera destruida y no está destruida, sino que está adelgazada y a veces apenas se ve o en la tomografía incluso queda duda a veces si está destruida o no. Es una cosa pero que uno tiene que revisar, la destrucción cortical. Segundo, la orientación o eje de la lesión. Supuestamente el cáncer tiene un eje paralelo al eje del hueso, generalmente. Y bueno, pero este es el menos fiable, realmente es el menos fiable de todos, la orientación o eje de la lesión. El 3 es el más fiable, por eso lo pongo en azul, es el que más deberíamos digamos, de evaluar cuando vemos un tumor óseo. ¿Qué significa zona de transición? La zona de transición quiere decir el lugar entre tumor óseo o sea, el lugar que existe entre hueso normal y hueso anormal. Ese lugar, esa zona, esa frontera, ¿cómo está? ¿No? Cuando esa frontera es claramente visible, se ve muy clara, uno podría dibujarla con la punta de un lápiz donde termina la lesión y donde empieza un hueso normal. Cuando sucede eso, se llama zona de transición estrecha. Y cuando esa zona no puede dibujarse, o sea, está difusamente alterada, no se puede saber dónde termina hueso normal y dónde empieza hueso anormal. Eso se llama zona de transición amplia. Y los cánceres, las lesiones agresivas o malignas tienden a tener una zona de transición amplia, o sea, uno no sabe dónde exactamente termina y dónde exactamente empieza. El cuarto punto es la periostitis o la reacción del periósteo, que es el levantamiento y calcificación muchas veces del periósteo cuando hay una lesión maligna o agresiva, el periósteo reacciona diferente cuando hay una lesión benigna. Cuando es benigna, supuestamente le da tiempo al periósteo de reaccionar y volverse grueso,
Mientras que cuando es un cáncer, una lesión agresiva, es tan rápida la lesión, le está produciendo al hueso, está lesionando al hueso y le está obligando a producir una periostitis, eh, digamos, delgada, que tiene un patrón típico. Bueno, este es el eje de la lesión, ¿no? Si el eje es, digamos, paralelo al hueso o es, digamos, es el eje mayor del tumor es paralelo al hueso o es antiparalelo al hueso, digamos. Si es que ha llegado a destruir la corteza, si la ha adelgazado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si es que ha traspasado el hueso, si ha roto la corteza, por ejemplo, este es el tumor, vamos a dar cuenta, esta es la corteza del hueso, esta es la otra corteza, esta es la cavidad medular, aquí está el tumor, entonces el tumor se está saliendo, está rompiendo la corteza del hueso y se está saliendo hacia las partes blandas, en un corte sagital, en un corte transversal, ¿no? Aquí en el coronal o sagital, digamos, vemos el largo del hueso y aquí vemos la parte, digamos, el eje corto del hueso y vemos acá la neoplasia o el tumor saliéndose. Entonces, cuando existe esta rotura, supuestamente la lesión la podríamos clasificar como agresiva, no siempre maligna, digamos, el término maligno lo utilizan más, digamos, los patólogos, ¿no? A menos de que haya una lesión típica, ahí yo podría hablar de una maligna directamente. Fíjense, les voy a hablar de lesiones líticas. Lisis significa destrucción. Entonces, una lesión lítica en el hueso significa una lesión radiolúcida o oscura, si quieren. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí unas lesiones, varias lesiones en la calota craneal, en el cráneo. Fíjense, aquí hay una lesión incluso visible acá, hay otras acá, más chiquitas, más grandes. Son lesiones líticas. Todas estas se clasifican como lesiones líticas. En la radiografía se pueden ver así y en las tomografías se pueden ver así. Lesiones líticas. Aquí hay una lesión lítica, aquí hay una lesión lítica, ¿sí? Destructiva. Fíjense, esta ha roto totalmente la corteza, las dos cortezas del hueso. Esta solo la corteza externa, esta solo la corteza interna, ¿no? Y esta está en la medular, fíjense, esta está en el centro, entre las dos cortezas, ahí en la medular. Hay una lesión lítica. Aquí hay otra lesión lítica vista en una radiografía y vista en una resonancia magnética. Fíjense cómo la lesión que estaba produciendo esta destrucción del hueso es una lesión blanda. Acá se ve una lesión que, esta es una imagen en resonancia magnética en T1 y podemos ver cómo la lesión esta es levemente hiperintensa en relación a la corteza del cerebro. Aquí está el plano graso subcutáneo, aquí podemos la corteza externa del hueso, la corteza interna del hueso. Aquí podemos ver esta imagen hiperintensa que se representa a la médula ósea del hueso. Y aquí una destrucción del hueso y una lesión sólida probablemente que comprime al cerebro, un poquito a la corteza del cerebro, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de lesiones blásticas. El otro tipo de lesiones se llaman lesiones blásticas y son lesiones que, al contrario de las líticas, son formadoras de hueso. Las líticas son destructivas, son pérdida de hueso. En este caso son formadoras de hueso, blásticas. Entonces, por ejemplo, esta radiografía de columna lumbar en proyección lateral podemos ver una vértebra más blanca, más radiopaca que las colindantes. Entonces, podemos hablar de que esto se trata de una lesión blástica. La vértebra L3, digamos, está totalmente radiopaca y está ocupada aparentemente por una lesión blástica. En este caso vemos la proyección AP de una vértebra dorsal, igual blástica. Ahí vemos una radiografía P de una columna dorsolumbar y vemos la mitad de la vértebra afectada por una lesión blástica y la otra mitad normal. Ok, en tomografía computarizada, la lesión blástica también puede ser incluso mucho mejor que la lesión lítica, que en la radiografía. Aquí vemos la lesión blástica que ocupa la mitad izquierda de esta vértebra dorsal, lumbar L1. Y aquí vemos en la reconstrucción sagital que parte de la vértebra está afectada y la otra parte está normal. Fíjense que cuando hay una lesión ósea que ocupa una vértebra, la vértebra queda
alterada. La estructura que soporta peso acá adentro, que son las trabeculaciones, ¿cuántas trabéculas óseas diminutas hay dentro que soportan el peso, que se fijan de un lado en la corteza y del otro lado en la otra corteza del hueso? Esa es una estructura normal, ¿verdad? Debería ser algo normal. Si, digamos, esas trabéculas se destruyen y quedan ocupadas por un tejido diferente que no eran esas, generalmente la vértebra queda expuesta a una fractura. Y esa fractura tiene un nombre, se llama fractura patológica. Cuando la fractura ocurre en un hueso que tiene una alteración previa, como una metástasis o una lesión cualquiera, se llama fractura patológica. En este caso, fíjense que hay una lesión blástica en este hueso, en esta vértebra 54321, en L1, y fíjense cómo ya ha habido aquí un aplastamiento, un leve aplastamiento de la meseta superior de esta vértebra, porque esta vértebra no es normal, ya está alterada por esta. Entonces es fácil, un salto que dé esta persona, que sé yo, que cargue algo pesado, ¡prum!, se puede colapsar esta vértebra debido al terreno patológico que tenía dentro. Aquí hay otra lesión blástica, fíjense, en la parte distal del sacro, en el corte transversal. Estas dos son tomografías computarizadas y sabemos que son tomografías porque el hueso en tomografía computarizada es hiperdenso, la corteza del hueso más hiperdensa que la médula del hueso. Siempre que vean un hueso hiperdenso que brilla digamos, la corteza más que la médula, se trata de una tomografía computarizada. Además, la grasa en tomografía es hipodensa, la grasita, mientras que en resonancia magnética la grasa es hiperintensa, a menos que se esté efectuando alguna secuencia especial, pero en la mayoría de las secuencias la grasa va a brillar, va a ser hiperintensa. Entonces, esa es una diferencia abismal. La resonancia es hiperintensa, la grasa, mientras que la tomografía es hipodensa. Otra forma, dijimos, el hueso es hiperdenso en tomografía y el hueso, la corteza del hueso, no da señal en resonancia. Es un vacío, da un vacío de señal, o sea, es negra. La corteza del hueso es negra, oscura. Y la médula sí da señal porque tiene grasa, la médula ósea tiene grasa, entonces da señal en el interior, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí vemos otra lesión que era blástica y en la radiografía y en la resonancia magnética podemos ver una lesión. Esta es una secuencia T2, aquí podemos ver líquido cefalorraquídeo bañando la cola de caballo y una lesión hipointensa en la vértebra L3, en la porción posterior, y está queriendo comprimir incluso algo acá al saco dural. Bueno, bueno, vamos a hablar algo de los tumores malignos. La edad es un factor muy, muy importante para hacer el diagnóstico. Básicamente, los tumores malignos, por alguna razón que nadie sabe hasta el momento, afecta con más frecuencia a afecta a las personas jóvenes, muy jóvenes, a los niños, generalmente 15, 13, 10 años, 18 años. Esa es la edad en la que se ve mucho el cáncer, el osteosarcoma, básicamente, que es el más frecuente de estos, de los malignos, el osteosarcoma. El mieloma múltiple es el más frecuente en el adulto, en la persona que tiene más de 40 años, el mieloma múltiple. Luego le siguen el condrosarcoma y las metástasis, ¿sí? En el niño, la persona joven, casi siempre el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son los que más comúnmente se ven, estos dos, ¿sí? Y entre los 30 y 40 años, bueno, hay digamos, un borderline, que puede ser el fibrosarcoma, el fibrohistiocytoma maligno, el tumor de células gigantes, sarcoma parosteal. Hay una variante maligna del tumor de células gigantes, es de ese que estamos hablando, porque la mayoría de los tumores de células gigantes no son malignos. El sarcoma parosteal, bueno. Entonces, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son muy, muy típicos. Es raro encontrar una persona mayor de 40 años que tenga osteosarcoma. Yo
dudaría mucho, a menos de que sea una persona que ha tenido cáncer y que le han hecho radioterapia y ese hueso o ese lugar donde le han hecho la radioterapia ha formado un cáncer. Una de cada 200 personas, si no estoy equivocado, o 300, que le hacen radioterapia, forma un osteosarcoma en el lugar donde le han hecho la radioterapia por la radiación. Entonces, bueno, la resonancia magnética, esta es una cosa que sí tenemos que tener en cuenta. La resonancia magnética debería realizarse rutinariamente en cualquier persona que tiene un tumor y que se sospecha malignidad, debido a que muestra muy bien la extensión tumoral y la afectación de las partes blandas. Muchas veces la extensión tumoral no se evalúa adecuadamente en una radiografía, incluso a veces ni en la tomografía. Y la resonancia te dice mucho mejor cómo se puede, hasta dónde llega el tumor. Muy bien. Hablemos algo del osteosarcoma. Es el segundo óseo, el tumor óseo maligno más frecuente después del mieloma múltiple. El mieloma múltiple habíamos dicho que es típico de las personas que tienen más de 40 años o de más de 50 o 40 años, mientras que el osteosarcoma es el más frecuente en menores de 30 años. Bueno, entre otras se clasifica en primario, o sea, osteosarcoma primario cuando tienen entre 10 a 20 años de edad, cuando hay más actividad en el crecimiento óseo. Se supone que algunos postulan que esta actividad en el crecimiento de los huesos es la que origina el osteosarcoma. Es más, algunas veces, muchas veces los que he visto se relacionan a golpes, a caídas, no sé, a trauma en niños, y realmente no sé por qué, si ha sido realmente una coincidencia o qué, porque si no, todo el mundo se cae, ¿no? Todo el mundo nos caemos, nos golpeamos y ya tuviéramos todos osteosarcoma, pero muchas veces han perdido personas porque se cayeron y, bueno, tengo una bolita y me duele y no para el dolor y pum, osteosarcoma. Entonces, hay un tipo que es secundario, que es, se da en personas mayores de 40 años y es secundario a una degeneración de una enfermedad de Paget o a infartos óseos o a radioterapia, como había dicho hace rato. Clínicamente existe dolor, evidentemente. Todos los osteosarcomas que yo he visto, que he logrado ver, todos sin duda han cursado con dolor. Siempre todos dicen, me duele, me duele, me duele. ¿Sí? Y muchas veces piensan que es un dolor que no es un dolor que va a pasar, seguramente te has golpeado, te has caído, ¿no? Y luego pasa un mes, 2 meses, 6 meses y sigue el dolor y bueno, ¿qué pasa? Siempre hay que tomar una radiografía, así sea el dolor muy suave y generalmente, y en niños, más en niños, en personas jóvenes que no han tenido antecedentes de, digamos, de golpes, qué sé yo, siempre hay que tomar por si acaso una radiografía. Bueno, y cuando ya es grande el tumor o cuando ya existe cierto crecimiento, existe aumento de volumen. Hay aumento de volumen de la extremidad y a veces incluso debuta con una fractura patológica. Les había dicho que es una fractura patológica hace rato. El terreno patológico donde está ese tumor, a veces hay un golpe muy fuerte, estaba haciendo deporte, salté y ¡pum! Se fracturó. ¿Y por qué se fracturó tan fácil así? ¡Pum! Puede haber una fractura patológica y ahí a veces incluso un osteosarcoma. La localización más frecuente es el fémur con el 40%, la tibia con el 16% y el húmero con el 15%. Hay otras localizaciones, ¿no? Por ejemplo, la pelvis, la vértebra, incluso en el cráneo puede haber osteosarcoma. Hay una variante que se llama sarcoma parosteal y debe diferenciarse esta variante que se llama parosteal porque ¿por qué se llama paraosteal? Porque quiere decir al lado del hueso, porque aparentemente se origina del periósteo que está rodeando al hueso, o sea, no se origina enteramente del interior del hueso. La mayoría de los osteosarcomas se originan dentro del hueso y uno ve saliendo del hueso este tumor, pero algunas veces hay un tipo de tumor llamado paraosteal que nace del periósteo y se va hacia las partes blandas y no se entra tanto al hueso y uno ahí queda, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta cosa? Y a veces, y cuando ocurre hay que diferenciar, hay que hacer un diagnóstico diferencial del desmoide cortical y de la miositis osificante. Esto es sumamente importante porque si es un desmoide cortical o es una miositis osificante, esto no es cáncer. La miositis no es cáncer, el desmoide no es cáncer. Y si uno lo ve, hay gente que a veces piensa que es experta en esto y
da su opinión y a veces comete un error. Dice, no, este es un sarcoma, osteosarcoma, y le hacen biopsia. Es más, hay un capítulo dentro de este tema del libro que les he dado en la bibliografía que dice lesiones que no tienen que tocarse. Don't touch lesions se llaman. Y uno de estos es el desmoide cortical o la miositis osificante. Son lesiones que se deben diagnosticar por rayos X, por radiografía o por tomografía. Y no deben de irse a la biopsia, porque si tú le dices, hagamos biopsia de todos modos de este desmoide o de esta miositis, puede equivocarse el patólogo y decir, es un osteosarcoma. Le amputan a la persona y le quitan la pierna cuando solo era un desmoide o era solo una miositis osificante. Ese error no debe de cometerse. Siempre cuando se ve una calcificación anormal en la región poplitea, por detrás de la rodilla, pegada al huesito, siempre hay que tener en cuenta, hay que hacer estudios de imagen y evitar hacer la biopsia en lo posible, porque a veces la biopsia no es concluyente y a veces hay desastres. Aquí les muestro algunos patrones de... esto es lo que les quería comentar. ¿Cómo se ven las reacciones del periósteo? El periósteo es una delgada capa que cubre al hueso. Normalmente casi es invisible en las radiografías. Cuando empieza a crecer, a engrosarse, se puede ver en las radiografías. Por ejemplo, esta reacción del periósteo. Fíjense el periósteo delgado acá y grueso acá. Cuando es grueso, se supone, y uniforme y grueso, se supone que le ha dado tiempo de volverse grueso. Esta lesión, alguna lesión hay en el hueso que le ha dejado tiempo de engrosarse y esto se supondría que es una lesión no agresiva o probablemente benigna, ¿sí? Cuando la región del periósteo tiene capas, como en esta, lamelada le llaman algunos, o en capas de cebolla le dicen otros, ya es un dato de agresividad. No le da tiempo de volverse sólido totalmente y tiene varias capas, forma 1, forma 2, forma 3. Y eso quiere decir que está agudamente, algo le está injuriando ahí en forma aguda y no le deja volverse sólido. Entonces, esto habla de que es una reacción agresiva, hay algo agresivo ahí dentro. No, fíjense que dice agresivo, no dice maligno. Agresivo no siempre quiere decir cáncer, pero como que, digamos, le da un plus más a que probablemente sea cáncer, o sea, es más probable que sea cáncer cuando hablamos de agresividad. Fíjense, hay otro patrón que es el patrón espiculado, que parecen las cerdas de un cepillo. Algunos le llaman en sol naciente, en rayos de sol, no sé. Bueno, hay varias formas, pero fíjense cómo tiene esta forma. Esta es francamente agresiva. Cuando uno ve una reacción del periósteo de este tipo y hay una lesión ósea en el interior y hay una rotura de la corteza, pues te está diciendo esto es una reacción agresiva, ¿no? Y a veces se rompe totalmente la corteza y forma un triángulo. Este triángulo se llama triángulo de Codman y es un típico también de algo agresivo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de el osteosarcoma en una radiografía lateral del fémur de una persona joven. Esta persona tenía 22 o 23 años y fíjense que hay una lesión lítica blástica. Aquí hay una pequeñas lesiones líticas y hay algo de formación de hueso también, plástica lítica, pero fíjense la reacción del periósteo. Aquí hay una reacción medio gruesa, pero aquí hay una reacción en cepillo, en cerdas de cepillo, ¿no? Incluso si ustedes ponen zoom ahí, a ver, no sé si se puede poner zoom, pueden ver aquí una reacción en capas de cebolla. ¿Pueden verlas? Hay varias capitas, hay 1, 2, 3, 4 capitas de cebolla. Aquí también está elevado, capas de cebolla, y eso te está indicando que hay algo. Y fíjense las partes blandas, fíjense los músculos acá. Pueden ver aquí el bíceps, el semitendinoso, el semimembranoso, qué sé yo. Estos músculos, fíjense cómo están desplazados. Hay por una hay una bola y un tumor de parte blanda más, ¿no? Entonces, esto obviamente ya habla de alguna cosa agresiva. Esto sí, probablemente sea algo agresivo, algo maligno probablemente. Cuando hay destrucción de la corteza, fíjense la corteza de este hueso, la corteza de este lado, ¡pum!, destruida. Todo esto está destruido y hay una reacción del periósteo. Hay un triángulo de Codman acá, hay una reacción del periósteo agresivísima
y un abultamiento de las partes blandas en el fémur distal de una persona igual de unos 24, 25 años. Y así se ve generalmente el osteosarcoma. Otra imagen, fíjense que aquí uno diría, pero es una radiografía normal, pero fíjense bien esta reacción del periostio. Esta es una reacción francamente agresiva en rayos de sol, ¿verdad? Y es una persona, es un niño, fíjense que todavía tiene aquí la fisis, todavía va a crecer. Aquí también otro niño, fíjense, tiene fisis, debe tener unos 15 años, 14 años esta persona. El fémur distal para variar, fíjense cómo se anda. Aquí todavía no hay destrucción de la corteza, aquí tampoco, fíjense, es un pequeño, es un tumor pequeño este.